Tras una durísima infancia y adolescencia donde sufrí bullying por mi tendencia sexual, hoy he vuelto a renacer. Hola, soy Sergio Amado. ¿Te gustaría conocer el programa de crecimiento personal que he desarrollado para ti tras mi historia de superación personal? ¿Te apetece leer el libro Ámame por favor, donde narro todas mis experiencias vitales y cómo he podido superarlas con éxito? Descúbrelo todo en mi web www.sergioamado.com. Ahora sí, te dejo paso a un nuevo episodio del podcast Ámame por favor. Bienvenidos. Consciente, inconsciente, alma, evolución espiritual son términos que a determinadas personas pueden resultarles extraños e incluso algo enigmáticos. ¿Por qué es tan importante abrir tu mente al autoconocimiento? ¿Todo lo que te sucede es cuestión de suerte? ¿Qué evolución ha seguido tu alma para llegar al punto evolutivo donde estás hoy? ¿De qué forma puedes lograr que tu vida sea más feliz y te sientas más pleno? Para profundizar en todas estas cuestiones, hoy tengo el placer de entrevistar en Ámame por favor a Ana Daza, astróloga, experta en tarot evolutivo, formadora de alquimia y cábala, entre otros. Muy buenas, Ana. Bienvenida a Ámame por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias Muchas gracias por estar hoy con nosotros. a vosotros por darme cabida en vuestro programa. Gracias. Ana, el cuerpo espiritual, emocional, mental y físico están conectados. Si esto es así, ¿por qué gran parte de la sociedad vive desconectada de sus necesidades? Uy, eso es una respuesta bastante fácil de contestar y sobre todo me resulta muy interesante. Porque yo empecé siendo profesora. Sí. Entonces, el mundo de la enseñanza me resulta fascinante. Y me doy cuenta que en todo lo que hace referencia al sistema educativo, tanto en la familia como en la escuela, no es una educación, sino más bien un adiestramiento, que es una forma de desconectar al ser humano de sí mismo. Mira, la educación es una palabra, es un término que significa sacar de dentro hacia afuera, mientras que nuestra enseñanza es poner dentro, imponer. Con Sí. lo cual, al niño, y por eso llegamos al adulto absolutamente desconectado, al niño se le conduce al hacer y no al sentir, no al ser. De tal manera que pensamos que los valores del niño, es como si la estructura educativa es como si el niño no naciera con una naturaleza ya formada y conformada, sino que hay que ponerle cosas dentro. Y se le Sí. da mucha importancia al hacer, que no al ser. Y luego el lenguaje, Sergio, es bastante manipulador, porque hablamos mucho de ser y estar como si fuese la misma cosa. Sin embargo, el ser hace referencia a la esencia del ser humano, a su naturaleza, algo Sí. que es sagrado y que te define absolutamente. Sin embargo, confundimos ser con estar. Soy celoso, soy rencoroso, soy médico, soy... ¿no? Claro. Entonces, estoy celoso, estoy enfadado, trabajo como profesor, médico, escultor. Entonces tenemos muy identificado el ser con el hacer y con el estar. Sí. Con lo cual, bien, cuando nuestro estado está denostado por lo social, porque a ver quién dice estoy envidioso, o estoy celoso, o estoy difícilmente, porque confundimos el estar con el ser. Claro. Y es muy interesante en la medida que no sentimos las emociones que nos controlan, estamos siendo controlados por ellas. Y fíjate tú eso, en el ámbito de las relaciones, ¿a dónde nos lleva? Estamos absolutamente confundidos y desconectados. El ser humano nos dice yo soy la enseñanza, soy serenidad, soy la sanación, porque eso es esencia, en estado puro. Claro. Sí, al final, pues, de una forma u otra, pues, la educación que reciben desde pequeños nos invita a conectar consigo mismo, ¿no? Además, fíjate, yo por lo que he aprendido en Cábala, ¿no? Sí. Cábala, a través del árbol de la vida, se considera
hay 4 estados, 4 elementos. El elemento fuego, que es la esencia, la naturaleza divina, la conexión con lo espiritual. Sí, Luego está el segundo triángulo en el árbol de la vida, que es la capacidad de sentir, que no es lo mismo que la capacidad de emocionarse, porque sentir es una capacidad voluntaria y consciente. sí, Entonces, hay una observación para descubrir qué se está moviendo a nivel interno, que es lo que significa la palabra emoción. La palabra emoción es movimiento hacia, con lo cual sentir las emociones, conocer, hacerse consciente de qué tipo de movimiento se produce en nuestro mundo emocional y hacia dónde nos lleva. Fíjate que la emoción es una reacción involuntaria a una creencia inconsciente instalada en nuestra mente que funcione como si fuera una gran verdad. Y fíjate que la gran verdad que se ha podido colocar ahí es alguna definición de cuando hemos sido pequeñitos, que el niño no tiene la mente simbólica, sino para que él todo lo que escuche y se dice es cierto, que están en un espacio mágico. Si al niño le dice pareces tonto, eres tonto, el niño le dará absoluta credibilidad. No claro. notará el tono sarcástico que le damos los adultos. Con lo cual tú imagínate con lo poco cautos que somos los adultos con el lenguaje y sobre todo el lenguaje dirigido a los niños. Eres torpe, eres más o menos que tu hermana o que tu hermano. Entonces, toda esa forma de educación por comparación aleja al niño de reconocerse como algo absoluto, sino en función de la comparación y a ver cómo salgo en la comparación. Porque claro, cuando alguien dice a un niño tú eres más listo que tu hermano, el otro es el torpe. Claro, sí, sí, está claro. Entonces, Ya toda son. nuestra vida, si nos vamos dando cuenta, Sergio, toda nuestra vida es una lucha constante y permanente para que un otro, cualesquiera que sea, no me haga sombra. Sí, se crea una lucha, una comparativa que la verdad que te crea muchísima tensión en tu propia evolución, te impide ser tú mismo. Claro, y además eso nos aleja mucho de admirar la vida de otro, porque fíjate que admirar es mirar junto a otro, ¿no? Para mí la admiración es un grado de amor, o el amor se expresa muchísimas veces a través de la admiración, porque es reconocer los valores del otro. Y para mí eso es importantísimo, porque cuando uno se reconoce a sí mismo en sus propios valores, no necesita parecerse a nadie. Claro, El trabajo de cada quien es ejercer de sí mismo y superarse a sí mismo constantemente. No superar al otro, porque si el otro ha sacado un 9, pues yo un 9,5, o un 10. Pues si el otro tiene un 6 Ibiza, si yo me compro un Seat León, yo qué sé. Pero no nos damos cuenta que nos movemos en esa dirección, porque el ser humano en el plano físico y emocional, la constante vital es tratar de quedarme con la mirada de mamá. ¿Sí? El ser humano es un ser sintiente que necesita mucho calor, mucho acercamiento de sus padres, especialmente de la madre, porque sí, al fin y al cabo la madre alimenta el primer chakra del niño al nacer, ¿no? Es todo el embarazo, el parto, la crianza, y es la sustentadora emocional básica en el desarrollo emocional, psicoemocional de un ser humano. La mayoría de los trastornos mentales son producidos por conflictos emocionales que al no ser gestionados adecuadamente terminan por turbar o acaban por turbar la mente. claro. Aunque todos somos seres espirituales, es Sí, habitual que resulte complejo conectar con la espiritualidad. Es muy habitual, ¿no? Nos encontramos con esta dificultad muy a menudo. ¿Qué sí. situaciones o vivencias ayudan a que una persona comience a cambiar su mirada terrenal por una más espiritual? Mira, es que, a ver, yo para mí sigue siendo todo fruto de un adiestramiento absurdo a través de la educación. Sí, Nosotros nos consideramos, nos identificamos con un cuerpo que tiene alma, pero como sí, el alma no la vemos, casi que no nos la creemos. Sin embargo, para mí, la visión del ser humano es bastante diferente. Somos una entidad espiritual en una experiencia física. Para mí, la experiencia en el plano físico es un tránsito que comienza con el nacimiento y acaba con la muerte. Antes y después éramos espíritu. Con lo cual, para mí, más que conectar con la vida espiritual, puesto que somos espíritu, es conectar
con el ser sintiente. Cuando uno se siente a sí mismo, Sergio, es muy difícil que no conecte con su verdadera esencia. Y la Sí, esencia es espíritu. sí, cierto. Entonces, aquí el conflicto es que, fíjate, los niños, y yo he tenido 4 y tengo 2 nietos, y los 6 me han preguntado, ¿y yo antes de nacer dónde estaba? Y a lo mejor me dice, pero no me digas en la barriguita, que ya lo sé, antes. O sea Sí, que, y son 6 de 6, para que ellos mismos, el ser humano siente que procede de un espacio diferente al que está experimentando en estos momentos. Entonces, claro, le vamos forrando imágenes a través de la educación, o se las vamos transformando. se Lo lo van importante, inculcando los padres, el entorno, etcétera, claro. claro, porque creemos que somos un cuerpo. Y Y es, claro, y en situaciones como, por ejemplo, la que recientemente yo he pasado, ¿no? Con la pérdida de, en mi caso, de mi padre, un ser tan allegado, muchas personas a lo mejor me dicen, uy, que me gustaría tener esa creencia, esa confianza, esa certeza que tú sientes de que realmente la muerte es un proceso más en la evolución del alma y que aquí no hay, o sea, que la muerte no existe, que realmente el alma sigue evolucionando y no pasa nada, no es tan trágico como aquí lo vemos, no en el plano material que estamos viviendo. Entonces, esa dificultad, ¿no? ¿Qué crees tú que les ayudaría a esa persona a cambiar esa mirada que tienen tan terrenal, como tú bien has dicho, inculcada por sus creencias, por su educación, etcétera, por una más espiritual? Quizás puede ser el experimentar momentos dolorosos los que le invite a tener una mayor cercanía con esto. mira, trascendido el dolor de la distancia, porque evidentemente la pérdida de un ser querido resulta difícil, porque físicamente no lo vamos a ver más, no lo vamos a experimentar en el desayuno, en una fiesta, en un cumpleaños. Está claro que ellos se han marchado a un lugar diferente. Es como cuando un hijo se va a estudiar fuera, pues se va a Claro, Austria, o se va a Italia, o se va a Estados Unidos. Eh, Ellos siguen estando y estando bien. Lo que ocurre es que los canales de comunicación en el plano físico, bueno, ahora porque tenemos teléfonos móviles y todas estas cosas, ¿no? Pero a claro, lo mejor 100 años, bueno, un correo y el que supiera escribir, porque ahí andábamos. claro. Entonces, mira, todo en mente. Sergio, para mí todo en mente, porque fíjate, yo he aprendido, y se le he copiado la frase a la física cuántica porque me fascina, y dicen que los cuánticos que el pensamiento organiza la energía que se convierte en materia. Sí, Y eso, y eso es física. Entonces, dependiendo del tipo de pensamiento que tenemos, vamos generando un tipo de circunstancia o un tipo de experiencia. Si claro, yo, mi creencia es que tras la muerte viene la aniquilación, evidentemente, aunque el alma recién fallecida llama a tu puerta, no lo vas a ver. Sin embargo, yo he tenido esas experiencias cuando mi padre, antes de marcharse y en el momento de marcharse, se puso en contacto conmigo. Yo sí, supongo que trataría de conectar con los demás. Yo en algunas consultas, también algunas personas que vienen a consultar su carta natal y demás, a veces vienen acompañados de un ser recién fallecido. Y no es que yo me dedique a conexión con almas que no están, pero a veces tienen tal necesidad de comunicarle a su familia que están ahí, que están bien, sí, que pero claro, aprovechan ese momento, claro, que si tú no te lo crees, aunque te esté dando evidencia, no lo ves. claro, La mente, o sea, la mirada solo ve lo que está registrado en la mente. Entonces, sí, aunque una persona le diga, pues mira, está aquí, tal cual, pues no termina de creérselo, porque es muy fuerte el adoctrinamiento que tenemos con respecto a la vida y a la muerte. sí, Pero mira, la clave para mí está en el sentirse uno a sí mismo. Es muy difícil que cuando uno conecta consigo mismo a través del sentir, que no es de las emociones, sino conocer cómo se mueve la enorme capacidad que tiene el ser humano de sentir, que eso es precisamente lo que nos humaniza. Que fíjate tú que porque no sentimos, pues no pensamos.
Porque si sintiéramos, pensaríamos no en fabricar bombas que destruyen a otros seres humanos, o pensaríamos yo qué sé, que la salud no puede estar en manos de los precios que tienen las medicinas, ¿no? En fin, Claro. Sí, si nos sintiéramos a nosotros mismos, evidentemente sentiríamos al otro, porque una persona que se ama a sí misma es muy difícil que no experimenta el amor por todo lo creado, porque una vez que uno se siente a sí mismo, conecta con la totalidad y todo es yo, porque yo estoy en todas partes, porque somos una energía universal que adquiere una forma física puntual y a partir de ahí vamos enriqueciendo. Mira, para mí la vuelta a la vida no es venimos a aprender. Yo creo que al formar parte de la totalidad, Sergio, lo conocemos todo, lo sabemos todo. sí, Otra cosa es que lo sepamos canalizar hacia el plano físico, ¿no? Que ese sí que sería el aprendizaje. Yo entiendo que el ser humano aparece en la evolución para enriquecer su entorno con sus logros, con sus talentos. Y evidentemente nos enriquecemos porque todos somos ricos en algún aspecto. Entonces, sí, entonces nos enriquecemos mutuamente, aprendemos mutuamente unos de otros, que para mí no es el objetivo, sino la consecuencia de estar en la vida. Entonces, el ser humano debiera cuestionarse a sí mismo, ¿para qué habré vuelto a la vida? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Y el sentido lo van a poner nuestras aspiraciones. sí, Mira, cuando se aplica Cábala a los textos hebreos es fascinante. Por lo menos yo estoy fascinada con ella. Yo la conocí, la Cábala con 18 años y no he parado. Y espero no parar nunca. Es un campo espiritual que se abre que es inmenso. sí, Y cuando vemos la Cábala desde el punto de vista cabalístico, que no es religioso, es básicamente espiritual, cualquier persona de cualquier religión o sin tener religión, pues yo no soy religiosa, pues yo soy creyente, evidentemente, y no en el Dios que nos venden, sino en esa fuerza que envuelve todo lo que existe. Pues cuando claro. leemos desde ese otro aspecto, mira, hay dos tipos de creación. En el primer capítulo del Génesis habla de que Dios crea el mundo y el sexto día crea al hombre. Sin embargo, si tú lees el segundo capítulo del Génesis, Dios crea al hombre y a continuación el resto del mundo. O sea, son dos formas de crear, sí, el ser humano a sí mismo completamente diferente. Pues mira, en ese segundo capítulo Dios crea al hombre de la tierra y luego se supone que le da, una vez que está creado de la arcilla, Dios le insufla su hálito, ¿no? Le sopla sobre la nariz, con lo cual el hombre aspira lo divino. Pues Sí, eso es realmente lo que hacemos al nacer. Cuando el niño llora, realmente lo que está haciendo es aspirando el prana, está respirando lo divino. Ese que hacemos al nacer es absorber la parte o el trabajo, la misión, la sugerencia que Dios pone en nosotros confiando absolutamente en nuestros talentos. Con lo cual el ser humano para volver a Dios solo tiene que volver a mirar a sí mismo. ¿Cuál es mi aspiración? ¿Cuál es claro. mi... Sí, Y, sí, ya, sí, sí. y eso está en el corazón y eso es cuestión de seguir al corazón. ¿Qué ocurre? Que otra vez volvemos a la educación. Sí, Hay que estudiar mucho, sacar buenas notas, competir con los demás para ser la mejor nota. Y si sacas buenas notas, evidentemente, vas a estudiar medicina o ingeniería o a razón de la nota que sacas. Rara vez una persona que saque un 10 en selectividad le van a decir qué buen maestro serías, ¿no? Sino tú eres médico, tú para lo que te dé la nota. Y claro. es que, Sergio, es para lo que te dé tu corazón. Sí, es para lo que tú sientas realmente, claro. Claro, porque se está conduciendo a la gente por las notas que sacan en selectividad y no por lo Sí, que siente su claro, corazón, nos los estamos alejando de su esencia, porque el médico es un sanador de principio y luego elige qué rama de la medicina, pues un dermatólogo, un cirujano, un psiquiatra, medicina china, acupuntura, pues tú fíjate la sanación, lo amplia que puede ser y la cantidad de gamas que tiene. claro. Es que eso hay que sentirlo. Pues sí. Pero es que estamos inducidos. Claro, el adoctrinamiento al que tú hacías alusión, pues finalmente te termina desconectando de tu ser. Pero absolutamente. El miedo al rechazo, el miedo al abandono, las humillaciones. Tú fíjate
cómo son tratados los niños. Es absolutamente antipedagógico que un niño con 3 años entre a las 9 de la mañana, salga a las 2 y lo tengan 5 horas sentado, como me tenían sentada a mí hace 50 y tantos años. O sea, Claro, que la educación, aunque parezca que ha cambiado mucho, no lo es tanto. Seguimos con los libros de texto y hay que seguir el libro de texto cuando en realidad con todos los medios que tenemos ahora, el ordenador, yo qué sé, ¿no? La cantidad de información que hay sin necesidad de seguir un libro de texto. Y además lo fácil que le resulta a un niño el aprendizaje visual. claro. Sí, se podían explorar muchos campos diferentes y no tener que recurrir a la misma metodología que de antaño. Claro, pero entonces sería fomentar una educación que mantenga al ser humano conectado consigo mismo, con su conciencia creativa. Claro, Con lo cual, desde muy pequeños pasan por la guardería, después directamente a infantil, después a primaria, secundaria, en donde el objetivo es el cerebro del niño. El resto no tiene ninguna importancia. No hay ninguna asignatura en el sistema educativo que sea inteligencia emocional, por ejemplo, claro. o ratos en los que lo importante sea las relaciones humanas entre unos y otros, momentos en los que el niño puedan expresar, que puedan estar diciendo. Si te fijas, siempre hago referencia al sentir los estados Sí, sí, sí. emocionales, Claro, porque eso es lo que nos humaniza, eso. pues sí. Ana, ¿qué beneficios experimenta una persona cuando se abre y observa su existencia dentro de un prisma de la totalidad del universo, confiando en la vida? O sea, cuando te sientes parte del todo, eh, ¿cómo, qué beneficios experimentas tú? ¿Confías en la vida? ¿Te sientes que formas parte de esa totalidad, que eres una Es aportación la más? serenidad y la calma, Sí, total, serenidad y calma. Mira, si yo entiendo la vida como una oportunidad que el creador se da a sí mismo para seguir enriqueciendo su obra a través de cada ser humano, sí, porque cada ser humano en realidad es un enviado para sí, instalar en la Tierra, yo creo que estamos divinizando la materia, que ya es divina de por sí, pero bueno, la estamos haciendo consciente a través de nuestra propia conciencia. Cuando un ser humano se sienta que vuelva a la vida para enriquecerla a través de sus propios talentos, confiará que el sustento ha de llegarle precisamente a través de el ejercicio de esos talentos. claro. Es como enviar un periódico, que envíe a un periodista a Siria o a Palestina o, ¿qué te digo?, o a Estados Unidos y lo mande a su aire. Búscatelas como puedas, no, hombre. Lo llevarás con su sueldo, sus dietas, todos los requisitos necesarios para que esa persona pueda realizar su trabajo. Adecuadamente, claro. Claro. Entonces, ¿cómo nos van a mandar a la vida? Sin sustento. Sí, Pero no lo creemos, Sergio. No lo creemos. Y todo en mente. Yo vuelvo a lo mismo. Todo lo que está en la mente termina siendo una experiencia física. sí, finalmente lo terminamos creando, creamos nuestra realidad. Claro, absolutamente. Entonces, en la medida que vamos confiando en ese pensamiento, y además un pensamiento positivo, además tú fíjate cómo desde pequeño no corras que te caes, no hagas tal que te pego, estudia que te suspenden, no corras que te mojas o no te metas. Siempre van fijando la mente en un concepto, en una dirección de lo negativo. Claro, sí, sí, De sí, tal sí. manera que nuestros procesos son siempre ponernos en lo peor, en la angustia, la ansiedad. Porque si te proyectas en el futuro, es ansiedad y angustia. Si te proyectas en el pasado, es culpa. Sí, 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 sí. Tendría Totalmente que de haber, acuerdo. Sí, pero rara vez estamos proyectándonos en el presente y confiando en nuestras capacidades de darle respuesta a, al reto que la vida nos está proporcionando. Fíjate que yo pienso que quien ve el error es el llamado a corregirlo y lo ve porque tiene capacidad para corregirlo. Pero es que volvemos al principio, no confiamos en nuestras capacidades y desde luego no confiamos en que la energía que envuelve la vida es el amor. pues sí, la verdad es que sí que... Fíjate, pensaban que los árboles pues crecen ahí uno por un lado, otro por otro, y ahora las últimas investigaciones
Que claro, conforme nosotros nos vamos humanizando en la experiencia física, nos vamos dando cuenta que la única regla que existe en el universo es el amor. Pero Sí, resulta que es que los árboles se apoyan unos a otros, que protegen a los más pequeñitos, que incluso dan protección a otras especies, o sea, que forman un colectivo. Y claro, eso, es que eso es amor, claro. Evidentemente es otra forma de amor, claro. claro. Que es lo que le falta al ser humano, ser consciente de que cuanto más ofreces lo que eres tú, mayor protección recibes del universo, porque en la medida que vamos cumpliendo con la función o con el compromiso adquirido, vamos creciendo en conciencia, vamos creciendo en capacidad de experimentar el amor en todas sus vertientes. Pues sí. ¿De qué modo, Ana, influyen en tu proceso vital la historia de los antepasados? ¿Se hereda la necesidad de poner orden en tu sistema familiar? Completamente. Fíjate, hay que tener en cuenta que somos una entidad espiritual que vuelve a la vida a través de un grupo familiar. Eh, Nuestra biografía se convierte en biología, de tal manera que mi biología conserva la información de todos mis predecesores, Sí, con lo cual la familia es un estado. O sea, que todos los conflictos de nuestros predecesores, todo lo que no está solucionado, igual que sus cualidades, sus habilidades, forman parte de nuestra naturaleza habitual. Entonces, los conflictos también. Y yo lo que siento, Sergio, es que elegimos la familia que más se acerca a aquello que queremos lograr. Es como si entre los múltiples trabajos con los que venimos, también venimos a poner un orden en todos los estados que heredamos de nuestros antepasados. Es como si pero, fuésemos los llamados a corregir, a pero sí, resolver. perdona que te interrumpa, Ana, en este punto, pero sin embargo, en muchas ocasiones, y bueno, y aquí hablo en primerísima persona, a veces te sientes un poco, no sé si es tu caso, pero el mío sí, te sientes como un poco el diferente de la familia, ves como que todos se mueven en la dirección de la corriente y tú sientes que ese no es el movimiento que tú tienes que hacer. Entonces a veces tú dices o te preguntas, ¿no? Mejor dicho, ¿qué hago yo en esta familia? No, es como si todos fueran rubios y yo soy moreno, es como si todos fueran altos y yo soy bajo, es como si todos tuvieran un color de piel y yo otro. Claro, No me une nada. claro, porque hemos dicho antes, mira, a nosotros nos han hecho creer que somos una tribu Sí, y que los lazos de sangre tienen que, igual que está la tribu a nivel nacional o a nivel, bueno, todavía pequeñas, las tribus se van ampliando, bueno, se van limitando, ¿no? Somos españoles, somos andaluces, somos sevillanos y luego somos del pueblo en el que hemos nacido, si hemos nacido en un pueblo, y luego del barrio del pueblo en el que me he criado. Y luego está la familia. sí, Entonces, somos muy tribales en la medida que no somos conscientes. ¿Qué haces tú en ese estado? Pues está claro que viene a despertar a través de tus experiencias, de tus logros, de tus capacidades. Es como si tú fueses el hermano antena. Siempre sí, hay una especie de garbanzo negro o tan blanco que, porque claro, donde hay mucha luz deslumbra. A veces, tú fíjate que si le hacemos una foto al sol, eh, sale en blanco y negro. sí, Parece que hay mucha oscuridad y lo que hay es un exceso de luz. Pues eso ocurre con las personas muy iluminadas o muy luminosas, que deslumbran. Y no somos capaces de ver su luz porque nuestra retina espiritual pues no está preparada para ver la luz que la otra persona transmite. ¿Qué hacemos en una familia en la que tenemos la sensación de que pasábamos por allí y no hemos caído de un platillo volante? Pues eso, venimos de una dimensión superior, de una conciencia de orden superior, ¿a qué? A mejorar los estados de esa tribu en la que hemos nacido. sí, Entonces, somos los que, con nuestra manera de expresar lo que somos, va un poco, vamos, un poco, ¿no? Bastante influyendo, de un modo u otro, en el despertar de las conciencias de nuestro entorno, el primer entorno que es la familia. Pero ¿qué ocurre, Sergio? Que a veces en la familia
en los que hay que amarse necesariamente, porque es tu hermano, porque eso es tribu, es tu hermano, es tu padre, y por mucho daño que te hagan o que hayan hecho, es tu hermano, es tu padre, y hay que justificarlo. A veces encarnamos en grupos de familia que somos verdaderos enemigos. Claro. Entonces, es una oportunidad que el más elevado le da a los menos elevados a que resuelvan conflictos emocionales de vidas anteriores. Y eso en la carta natal se ve perfectamente. Claro. Como a veces el tribu familiar o la gente circundante, ¿no? Hemos nacido para darle una oportunidad a a un restablecimiento saludable, una rectificación de los comportamientos. No siempre se consigue, ¿eh? Porque yo he tenido madres enemigas absolutas de uno de sus hijos o padres que compiten casi al borde de la destrucción con algún otro hijo. Sí. O sea, que eso de que porque mi padre o mi madre o mi hermano nos queremos mucho, afortunadamente hay muchas familias así, pero desafortunadamente hay también lo contrario, en donde no consiguen rectificar viejas deudas. Sí, estamos aquí ante esta oportunidad, ¿no? De superar, pero, o de, digamos, de, ¿cómo sería? De elevar la conciencia, ¿no? De purificar nuestra alma, pero no siempre a lo mejor lo logramos, ¿no? No siempre se logra. ¿eh? Va a Exacto. depender que el miembro más elevado llame al corazón de esa persona, logre llamar al corazón y que la persona esté dispuesta a abrirlo. Esa es otra. Es un reto difícil, ¿no? Para esa persona más iluminada, ¿no? Claro. Pero tú fíjate, y si no observarlo, porque a veces cuando no lo observamos no nos damos cuenta, que en Sí. toda la familia hay un miembro especial. Sí, O el padre, que es muy especial, o puede ser la madre, o algunos de los hermanos. sí, Siempre hay un miembro que destaca por su sensibilidad, por su armonización, porque busca el entendimiento. Siempre hay uno, porque además se le llama el hermano antena, siempre hay uno que busca la comprensión, la aproximación, la rectificación. Lo que pasa es que va a depender de la dureza de conciencia que tenga el resto. Uno puede estar partiéndose el pecho, partiéndose la cara y los otros no hacerle ni caso, de notarlo, o sea, tenerlo porque es un... A veces cuando hay un sensible en una casa, pues falta poco para que le pongan la etiqueta de loco perdido. claro. Pues sí, ¿sí? la verdad que es un proceso complejo, es un reto también bastante importante, ¿no? Para esa persona. Y bueno, y puede ser una magnífica oportunidad, ¿no? Para ese Hay núcleo que tener en familiar. cuenta, Sergio, el más evolucionado del grupo es el más sensible, porque es el más sintiente, con lo cual también es el más vulnerable, es Y el que más visto, daño. sí, y perdona, Ana, y visto desde ese punto de vista más espiritual, él viene a su misión, ¿cuál puede ser quizá ayudar a despertar a los demás, ¿no? Efectivamente. Que a lo mejor para sí no se lleva tanto, ¿no? Como lo que puede No, no, llevarse para los demás, ¿no? claro. Es como un señor que trabaja en un hospital como médico, cirujano, enfermero. Está claro que trabaja por un sueldo, pero Sí, cuando alguien trabaja por vocación, sí, trabaja para los demás. Luego, bueno, como consecuencia se lleva un sueldo. Pero sí, lo que le mueve no es el dinero, cuando es vocacional, lógicamente. sí, Lo sí, sí, que sí, le sí, mueve es el bienestar de los otros, o un profesor. Yo hago mucha referencia al médico y al maestro, porque como trabajan con personas tan vulnerables, el profesorado, pues porque trabaja con niños, y claro, el médico porque trabaja con enfermos. Entonces, cuando son vocacionales, la experiencia es un primor. Cuando solo se hace porque hemos sacado buena nota y hay que ganarse la vida como sea, claro, pues todos están los hospitales, ¿no? claro. Y en los colegios, claro. Claro. ¿Por qué es tan importante, Ana, conectar con tu Entonces, el más, esencia? Y bueno, supongo que no es fácil, pero ¿y de qué forma podrían los oyentes que nos están escuchando y por lo menos comenzar a hacerlo, tomar un poquito más de práctica, ¿no? En ello?
Mira, es importante porque uno cuando se muere Sí, se lleva una gran sorpresa porque descubre que está vivo, sí, sin experiencia física, pero vivo. Y cuando nuestros guías, nuestros familiares acuden a, digamos que a recibir, ¿no? Porque digamos que es un espectáculo de luz y de sí, amor, la ciencia, una de las primeras preguntas que nos hacen es ¿qué te ha mostrado tu vida? Y se nos pone cara de póker, claro. claro. ¿Cómo que me ha mostrado mi vida? ¿Qué me ha enseñado mi vida? Entonces, es que nos van a preguntar, ¿qué has hecho con los talentos? Ah, pero Sí, yo tengo talento. Ah, pero yo tengo talento. Entonces, es fundamental, porque luego la primera experiencia post-mortem es trabajar para, ya no es tomar conciencia, porque ya no estamos vivos. Vamos, estamos vivos, pero no en el plano físico. El gran trabajo que hacemos post-mortem es descubrir la importancia que tiene nuestra vida en la vida de los demás. sí, Pero no es le hice, no le hice, me peleé, no me peleé, no es eso. Mucho más importante es darte cuenta cómo naciste en el entorno adecuado, con las personas adecuadas, porque eran las personas que estaban esperando nuestra llegada. Cómo hemos contribuido a su despertar, a su bienestar, pero sobre todo a la adquisición de una conciencia de que somos una entidad espiritual. Entonces, es que es muy importante conectar con nuestra esencia porque nos revela el sentido de nuestra vida aquí. Y es claro. que, Sergio, empezamos a dejar de sufrir. Eso no quiere decir que estemos siempre flotando en la séptima esfera, porque vivir aquí no siempre resulta cómodo, a veces muy duro. Es muy duro, sí. Pero dejamos de sufrir porque todo tiene sentido, todo tiene sentido. Y cuando se muere un niño pequeño o perdemos a un marido o una pareja y aún somos jóvenes, lo primero que preguntamos es ¿por qué a mí? Y Sí, no, y no es eso, porque la pérdida de un ser querido nunca va a ser. Porque claro, siempre recurrimos al Dios juez que te has portado mal y por eso te envía o la muerte o la enfermedad. un castigo o Claro, mala suerte, o claro. claro, nos relacionamos con la divinidad como con un juez que está Sí, ahí acechando para darte el hachazo en cuanto que te equivoques. Oye, y nos mandas a la vida sin libro de instrucciones. Entonces, con lo cual es lo lógico que nos equivoquemos cuando no tenemos conciencia. Con lo cual, recuperar nuestra esencia es entender para poder comprender que todo lo que se produce no viene de arriba, sino que surge de dentro. de dentro, correcto. Sí, Claro, si una persona muere en un accidente es porque a nivel espiritual concibe que su estancia en el planeta ya no le está dando ningún resultado. sí, El espíritu considera que la personalidad se le ha ido de las manos y que es como cuando tú te das cuenta y dices, mira, llevo 10 años en la carrera, tengo asignaturas de primero, de segundo, de tercero, yo esta carrera la dejo porque me doy cuenta que no es lo mío. Y por más años que le he hecho, no. Pues esto es lo mismo. Cuando llevas en la vida, llevas una sucesión de, de incidentes que de lo te que tú alejan venías aquí a hacer, claro, cortas las amarras y ya está, porque para nuestra entidad espiritual perder el cuerpo no es ningún drama. Es claro. darse cuenta que, bueno, que tengo que andar más listo para la próxima, pues porque mi propia personalidad se me ha ido de las manos. Fíjate que la personalidad es la suma de todos los aconteceres que están grabados en nuestro cuerpo. Sí, La memoria de nuestro cuerpo, más cómo influye el entorno en ese cuerpo y cómo todo eso, todas esas, influyen o capacitan al ser para que pueda expresarse. Porque hay que tener en cuenta que cuando empezamos a forjar nuestra personalidad, estamos en manos de la gente que nos educa. sí. Entonces, fíjate si es importante recuperar la esencia, porque el médico de contacto, el profesor enseñará por pura intuición, eh, y todas las profesiones se moverán desde el corazón. Claro. Y la mente nos va a servir, o por lo menos lo que yo he aprendido en Cábala, la mente sirve para darle una primera forma a nuestros deseos, a nuestros proyectos, Claro. a lo que sentimos.
Y Ana, ¿qué identificadores son claves para saber que estás siguiendo de forma adecuada tu misión de vida acordada antes de reencarnar en este viaje terrenal en el que estamos todos actualmente? En primer lugar, la consciencia. Cuando uno está en lo que es, todo fluye, absolutamente fluye, y te das cuenta que no eres tú el que mueve los hilos de la vida, sino que es la vida la que te invita a la realización de tu proyecto. Tú fíjate, Sergio, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Sí, Yo estudié magisterio, me gusta muchísimo la enseñanza, salí diplomada en historia porque me fascina enseñar historia. sí, Pero tomé la decisión de que cuando yo tuviera mis hijos, pues no lo iban a criar las instituciones, sino que de acuerdo con mi pareja, pues los niños los educábamos nosotros y que yo me iba a dedicar a todo eso. Bueno, pues tenía la idea muy clara, pues cada vez que me preparaba las oposiciones, que no las tengo, no las tenía, pues me quedaba embarazada. Y sí, el último embarazo fue con 40 años. sí, Y bueno, pues esto le está poniendo una dirección a mi vida que no es la que yo quiera ponerle. Bien. Y yo digo, bueno, pues yo digo sí a lo que venga. Y como me gusta mucho la enseñanza, como te he dicho antes, pues daba a lo mejor una charla en vía libre, un cursito cortito, así cuando ya los niños me lo permitían, ¿no? sí, Y allí me escuchó un señor médico que era director del Instituto de Biofísica en la calle República Argentina, ahora ya desaparecido ese instituto de ese lugar. sí. Me escuchó y me propuso que por qué no daba cursos y pasaba consulta en el Instituto de Biofísica. Yo no me podía imaginar todo lo que vino después, Claro. dando cursos de cábala, de alquimia, de astrología, de tarot, consultas privadas. Yo eso no lo había programado, Sergio. El ser humano. Sí, 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 te entiendo. O sea He estudiado que cábala por la fascinación, porque yo me gusta mucho aprender. sí, Y era mi manera de evadirme porque era una chica muy sensible, muy tímida, entonces mi forma era aprender, investigar, descubrir. sí, Y a partir de los 40 años, cuando se despliega todo este campo profesional que yo no había decidido, uh, mi personalidad, vamos, el ser espiritual está claro que ya había decidido lo que quería decir, pero al estar en el sitio, al hacer lo que sientes, al desarrollar lo que te gusta, la vida viene a nuestro encuentro. claro. Es cuestión de estar en lo que uno es. Y te puedo asegurar, porque te podría contarte, aparte de esta persona, miles de anécdotas que le ha ocurrido a mis hijos, a gente que conozco. Cuando estás en lo que eres, la vida sale al encuentro. Por eso cuando los niños míos han decidido estudiar una carrera u otra o un oficio u otro, pues nunca le he dicho, pues eso no tiene salida, pues eso no da para comer, pues eso porque no es cierto. Claro, Cuando uno, cuando uno está en lo que es, el sustento viene de una manera eh, eh, añadida, vamos, porque es así. O por lo menos mi experiencia es esa. claro, Y es tú, lo que tú mencionabas antes, que quizás te empeñabas en esas oposiciones y siempre la vida te iba poniendo una serie de obstáculos, pues te quedabas embarazada, iban surgiendo inconvenientes con los cuales no podías continuar con ese camino que tú tenías en mente, porque claro, claro, porque ahí lo construías desde la mente. En el momento en que, bueno, pues te dejaste fluir, tú dijiste, bueno, pues mira, me abro a otras oportunidades, pues surgió esta fantástica oportunidad que te brindaron de empezar a dar esos cursos y de ahí pues exploraste un campo que jamás hubieses imaginado que estuviera para ti. exactamente. Yo es que Claro. amo la enseñanza. Le doy, para mí el saber es tan importante porque descubrir eh, va abriendo los campos de la conciencia. Entonces, lo bueno que tiene la cábala y su aplicación a los textos de la Biblia y el tarot terapéutico y la astrología, todo lo que es, porque la astrología y el tarot es algo que está dentro del árbol de la vida y forma parte de la cábala, por lo menos Sí, tal como yo trato de enseñarla, ¿no? Y de practicarla. Entonces, ¿qué es tan importante descubrir? Porque no es tanto aprender como descubrir, que la vida es mucho más de lo que nos han dicho. sí, Y que
lo interesante que es vivir cada día con todos los sentidos puestos en tratar de descubrir a qué nos está invitando la vida con los acontecimientos diarios, cotidianos, que nos parece que la vida no nos habla, pero te puedo asegurar que el universo o Dios se expresa de mil maneras, tratando de ser descubierto en ese sueño que dormimos todos, ¿no? Y es fascinante, la vida vivida así es fascinante. Le da muchísimo sentido, muchísima paz interior, aunque ya te digo que los momentos duros son momentos duros, somos seres sensibles y por tanto vulnerables. Claro, claro. Pero se vive la vida desde otra manera porque le estamos dando argumentos a la mente que le ponen mucho sentido a todo lo que vivimos. Es que le pone muchísimo sentido, que para mí es lo importante. Fíjate la palabra que le ponemos, el sentido. Y todo nos devuelve al corazón. Pues sí, es cierto. La rutina laboral, familiar, nuestro día a día es muy repetitivo y nos permite a todos poco espacio para nuestra propia libertad. ¿Sientes, Ana, que eso bloquea la posibilidad de conectar con tus necesidades y ser libres? O sea, la misma sociedad nos está impidiendo ser libres. Bueno, yo considero que el ser humano es libre en esencia. Otra cosa es el ejercicio de esa libertad, que sí que lo tenemos bastante limitado. Pero es la forma en la que estamos siendo limitados a través de las creencias, Sergio. Es que dirás que pesas esta mujer con, vuelvo siempre al mismo tema, la rutina se vuelve rutina porque le quitan sentido a nuestra existencia, porque no hacemos el trabajo con amor, porque no nos sentimos útiles, porque la mayoría de las personas viven el trabajo como tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces, 8 horas o 7 horas más en los desplazamientos. La mayor parte de nuestra vida diaria es rutina laboral y luego está la rutina familiar. Entonces, fíjate, nos adiestran desde muy pequeños para ser obreros, porque al fin y al cabo la escuela, ¿qué finalidad tiene? Sacarte un título para poder Claro. trabajar. Puedes seguir la carrera universitaria o te quedas en la ESO y conectas con los módulos, pero tú fíjate la cantidad de tiempo que el sistema está preparando trabajadores Sí. y cómo los va cambiando. La gente se está poniendo enferma y los exprimen y los va sustituyendo por otros. Es una cadena que si lo observa desde fuera es terrible si nos dejamos envolver por ese sistema. Claro. La manera de salirse de ese circuito en donde la libertad brilla por su ausencia es conectar con la esencia, conectar Sí. con uno. Porque eso le va a poner una dirección diferente y a lo mejor te sales de esa cadena o encadenamiento laboral y descubres otra actividad diferente. Claro, cuando uno sabe que el sustento viene cuando estás seguro, además es seguro, el sustento llega cuando estás en lo que eres. Sí. La confianza es absoluta, porque si los pájaros comen y los reptiles comen y comen los ciervos y comen todos los seres vivientes, todos se alimentan. ¿Tú crees que la creación o el creador se va a olvidar de nosotros? Claro. Es el sistema que nos tiene absorbido el que nos deja sin sustento. Entonces tenemos que salirnos de ese sistema, por lo menos en conciencia, para conectar con nuestra esencia y en nuestra esencia la que creará el puesto de trabajo que nos dará el sustento, porque nuestro puesto de trabajo es nuestro talento. Que realmente conectamos con lo que sentimos, porque hay muchas veces, ¿no?, que terminamos trabajando en otras actividades que no son las que verdaderamente nos motivan, ¿no? Desafortunadamente, la mayoría de las personas terminan buscando el sustento desconectados absolutamente de sus talentos, de Claro. su... Mira, yo recuerdo a una señora que le hizo la carta natal a su hija, que estaba muy preocupada, vamos, con el permiso del hijo, porque si no, no se puede hacer, y Sí, ella estaba muy preocupada porque su hijo estaba estudiando dirección de cine, sí, y dijo, un muerto de hambre, este va a ser un muerto de hambre.
ya me dirás tú a mí, Sí, ya me dirás tú a mí, con ese, con esas expectativas, claro, qué confianza puede tener el hijo en aquello que está haciendo. claro. Y yo le decía a la señora, pues, porque era la época en donde era la película esta de, ay, bueno, no me acuerdo ahora, una película de un director español muy famoso, Hipatia, la de Hipatia, que no me acuerdo, Ágora. Yo le Sí, decía, pues, anda que si la madre de este señor le hubiese dicho a su hijo muerto de hambre, el pedazo de película que nos estaríamos perdiendo nosotros. claro, Y la señora se puso a reír, dice, entonces no se lo digo, no, digo, claro que no, mujer, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que su aspiración no le va a dar el sustento? claro. Lo estás bloqueando directamente. ¿No? Fíjate tú, el cine puede ser ese tipo de películas que son muy violentas, pero el cine, eh, fíjate, está regido por el planeta Neptuno, con lo cual los grandes cineastas nos avanzan el futuro y nos explican el pasado. Sí, Así que son creadores de conciencia, de un modo claro, u otro, son creadores de conciencia. Otra cosa es el cine violento, o depende de qué te cine, ¿no? Porque en todas partes hay buenos escritores, malos escritores, hay cineastas iluminados y hay cineastas perversos, ¿no? Eso ya está eh, con qué clase de entidad se esté relacionando cada uno. claro. ¿Qué herramientas, Ana, podemos utilizar para evolucionar interiormente y conectar con nuestros talentos? Mira, yo, la meditación es una de ellas, pero sobre todo para mí yo suelo recomendar mucho la atención consciente. Sí, El darse cuenta, que además es una actitud interna muy profunda, el darse cuenta de todos nuestros movimientos y de todo lo que nos rodea, porque habitualmente, Sergio, el ser humano huye de sí mismo, porque tenemos tanto miedo a la opinión pública, tenemos tanto miedo al rechazo, al abandono, a la pérdida de afecto, el miedo a no ser capaz eh, de protegerme a mí mismo, ¿no? sí, Nos va alejando de la conciencia de nosotros mismos y eso es lo peor que podemos hacer. Uno tiene que saber qué es y cuáles son las causas que te han puesto en el espacio humano en el que estás. Y eso habría que rectificarlo. Cuanto más atención consciente le vayamos poniendo a nuestra vida, más capacidad de reconectar con la esencia tenemos y vamos encontrando una vía de, de volver al sentir consciente. Es que sentir es conciencia. Y el ser humano está constantemente huyendo. Fíjate eh, que la mente inconsciente es enorme frente a la conciencia, que es un puntito luminoso y perdido en una enorme mente inconsciente. sí, Eh, lo importante es volver a la conciencia, darme cuenta, de darme cuenta que estoy enfadado, darme cuenta que aquello me da vergüenza, darme cuenta de dónde me siento herido, darme cuenta que no le presto atención a los demás, cómo me posiciono en las relaciones con los otros, porque eso es ir emancipándonos de la historia de la personalidad, que es claro. lo que realmente Y es la ese expresión. darte cuenta ayuda a tu propia evolución. Claro, ayuda absolutamente. Claro. Mm. Y además de ello, ¿cómo puede ayudarnos la cábala, siendo una materia, ¿no? Donde tú tienes una grandísima experiencia? ¿Cómo puede ayudarnos la cábala en nuestro proceso evolutivo? Porque mira, la cábala es un instrumento de autoconocimiento, ¿eh? Y el instrumento que tiene eh, es el árbol de la vida. ¿Nos puede Son, explicar un poco, Ana, en qué consiste exactamente la cábala? ¿Cómo sí, mira, la funciona? cábala, eh, cábala significa revelación. Sí, Entonces, la cábala utiliza el árbol de la vida, que es una estructura, es la estructura del ser humano. Tiene, ya te digo, 10 sefirot con 32 senderos. Habla de los 4 elementos.
Y digamos que ve al hombre como una entidad espiritual con capacidad de sentir, pensar y actuar. Ujú. Y la cábala va a utilizar pues las 22 letras del alfabeto hebreo, con lo que eso significa, que son los 22 arcanos mayores del tarot. En el árbol de la vida se ve cuál es nuestra ruta espiritual, a qué hemos venido a la vida, mientras que la carta natal eh, 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 mucho más concreta. El árbol de la vida, evidentemente, es todo lo asociado, lo referido a lo espiritual, mientras que la astrología que se deriva, que se extrae del árbol de la vida, pues habla de nuestro proyecto espiritual y va definiendo el entorno que hemos elegido para actuar, que es la casa 4, la casa 10. eh, Habla de los conflictos y vidas anteriores, eh, qué daño hemos recibido en vidas anteriores y la vía para la sanación de esos daños. Esos son los nodos de la luna. Sí. Entonces, la cábala hay Te que aporta datarla. tanta información, digamos, ¿no? De toda tu evolución, tanto actualmente como la evolución de tu alma anteriormente, ¿no? Que te ayuda, ¿no? A verte con una claridad espeluznante, ¿no? Claro, y un ser completo, es un ser completo. Sí, Y sobre todo, Sergio, porque la lectura del árbol y de la carta sirve para conectar con las potencialidades, sí, para hacerte consciente que tú eres todo eso que la carta y el árbol describen de ti. Y también ayuda para conectar con los conflictos que o bien hemos heredado de vidas anteriores o conflictos como influencias del entorno, porque a veces traemos situaciones de vidas anteriores que hemos de rectificar. Mm, y otras veces son situaciones que en la relación con la familia o con el entorno más próximo, pues son heridas que se han, digamos, despertado o se han hecho en esta propia existencia, ¿no? Entonces, la cábala sirve para despertar a la conciencia del ser que somos y para desarrollar las capacidades de hacerle frente a nuestras limitaciones. Nos ayuda a desidentificarnos del ser en tránsito, de la personalidad y a reconectar con la esencia. sí. La verdad es que es muy interesante, Ana, porque creo que te amplía muchísimo tu campo de visión y te reconduce, ¿no? A tu misión de vida, ¿no? Sí, sobre todo genera mucha serenidad, que es lo que le falta al ser humano, y nos ayuda a través de la alquimia emocional, el conocimiento de los chakras, cómo se instalan en el árbol, ver cuál de ellos podemos tener más dañado, bien porque hemos nacido con esa situación o bien porque se crea como algo nuevo en esta vida. Es que eh, da una visión bastante completa de nosotros y nos da muchos instrumentos para resolver, para rectificar. Y bueno, y como tú has hecho, es una visión amorosa y de ayuda, porque en muchas ocasiones muchas personas son algo reticentes, ¿no? A que luego, bueno, pues le busquen, o sea, realmente eso luego le haga trascender miedo, enfrentarse a su fantasma y no se lleven realmente una aportación de superación personal para sí mismo, con lo cual el efecto puede ser incluso, no hablo de la cábala, evidentemente, sino de otro tipo de terapias que pueden ser incluso hasta perjudiciales, porque lo que hacen es inyectarte miedos, temores que para nada te están ayudando al crecimiento personal. Claro, mira, si las terapias van dirigidas a promover la culpa o si sustituimos el infierno católico por el karma hindú o por otro tipo de dinámica, otra vez estamos en el miedo. Claro. Y el miedo es desconfianza. Pero cuando uno descubre que todo tiene sentido, y el sentido es que el ser que me habita se exprese en toda su grandiosidad y todos somos grandiosos porque todos hemos vuelto a la vida no para ser castigados, no para sufrir o para padecer, que también la cultura católica ha hecho su trabajo, ¿no? En los 40 años de dictadura y aquí no hay quien las eche de los colegios, y perdón si hay alguna persona eh, que le vea alguna utilidad, pero yo pienso que la religión es algo íntimo que debiera hacerse o bien en la intimidad del hogar, o bien en su parroquia, o en su mezquita, o en su espacio de culto, ¿no?
eh, pero que las creencias en el castigo, en el Dios castigador, limitan muchísimo al ser humano, porque nos movemos desde el miedo, y el miedo paraliza. Sí, sí, Sí. totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que nosotros volvemos a la vida, entre otras cosas, sin libro de instrucciones para probar. Experimentar, ¿verdad? Claro. Y fíjate que en el colegio la nota mínima es un aprobado, Sí, o sea, sin probar, sí, sin probar. Eso no puede ser porque el niño está constantemente, y si has tenido niños pequeños a tu alrededor, verás que el niño siempre está donde hay un peligro. Es decir, que el peligro es el niño en sí mismo, por su claro, afán de descubrir y dominar, para dejar de estar dominado el espacio físico. Suben y bajan escaleras, se montan en la silla, si hay una moto, intentan montarse en la moto. Yo voy acordándome de las travesuras que han hecho los míos y todos decimos, ¿qué niño más malo? No, señor, no es un niño malo, es un niño que está vivo y está divirtiéndose, descubriendo todo lo y que hay a desarrollando. su alrededor, quiere tocarlo Claro, todo, acercarse, experimentarlo, todas las nuevas claro, situaciones, elementos, todo lo que le descubriendo, rodea, claro, claro, descubriendo que tiene capacidad para moverse en vertical, para subir escaleras, para dominar una bici, dominar unos patines. Tú claro, fíjate cómo cuando somos pequeñitos, toda nuestra dinámica es dominar el espacio para dejar de estar controlado por él. Y la educación, otra vez la educación va dirigida a el miedo. Te vas claro. a caer, te vas a hacer daño, te vas a partir un brazo. Miedo. Entonces, Claro. cuando estamos llenos de miedo nos cuesta mucho trabajo probar, porque ya sabemos que el resultado puede ser terrible para mí. Pues me quedo como estoy, Claro. eh, ¿qué necesidad tengo yo de arriesgarme? Y la vida es riesgo. Sí, totalmente. Si no te Claro. arriesgas, pues como dice el refrán, ¿no? Si no te arriesgas, no ganas, evidentemente. Hay que, Conservas lo que tienes, si es que lo conservas, pero dejas de enriquecerte y enriquecer otros espacios. claro. Y en definitiva, si no te abres, bueno, pues va a llegar un momento en que tú mismo vas a terminar asfixiándote en tu propia, en tu propia vida. Completamente. Porque si hay una cosa clara es que todo está en movimiento, Claro, todo es cambio. todo es cambio. Aunque Incluso aunque a priori el cambio, y hablo por mi propia experiencia personal, el cambio inicialmente, cuando se te presenta una situación de cambio, lo más lógico es que salga resistencia, pero luego si te dejas fluir con él, yo creo que vienen detrás regalos importantes. siempre. Sí. Y Ana, ¿qué tipo de talleres estás impartiendo actualmente y qué beneficios obtienen los alumnos con dicha formación? Pues mira, hay cursos de astrología. Sí, Eh, la astrología cabalística, ya te digo, que es un método de autoconocimiento. ¿Sí? Entonces, los que aprenden astrología, pues bueno, en primer lugar es la aplicación que tienen sobre su propia persona. claro. Descubrir que el día que eligieron para nacer también eligieron una disposición astral. Sí, Muchas personas piensan que yo soy así porque nací con el sol en Tauro, porque nací con la cuadratura tal o la... Y no es así, yo no soy el resultado de los astros, sino que la conformación de los astros es una elección propia, es lo que más se aproxima energéticamente a lo que yo quiero hacer. Uno elige el momento de nacer, elige la conformación astral con idea de que las influencias apoyen el trabajo que uno viene a hacer. Es una forma de ver eh, la vida de manera diferente. No soy el resultado de nada, sino que yo elijo en cada momento cuáles son los ingredientes que deseo para mi proyecto. y Vamos a elegir. digamos, esa elección de la que tú hablas, digamos, ya previamente está acordada en ese tribunal de reencarnación al que todos asistimos antes de bajar a esta nueva vida. Claro, yo entiendo que uno con sus maestros internos, Sí, pues todos nacemos cuando tenemos el deseo intenso de volver. A mí hay personas que me preguntan, ay, dime qué tengo que hacer para no volver. Y yo siempre contesto lo mismo, yo no lo sé. Pero sí sé que cuanto más luz uno es, más intención de volver tiene para rescatar de la sombra
al mayor número posible de entidades, ¿no? Sí, Entonces, antes de nacer, claro, a veces uno elige nacer como mujer o como hombre y te recomiendan, además eso se ve en la carta también, depende del signo que uno tenga y demás, y te recomienda, pues mira, mejor nacer como mujer porque eso te aporta esto, aquello, lo otro, más sensibilidad, más psiquismo, más... O mira, mejor como hombre porque tiene más energía masculina, ¿no? sí, Eh, entonces, claro que nos van recomendando, pero uno es el que elige. sí, Y luego dentro de la elección, pues nos confía un legado, que es la misión de vida. claro. Entonces, en astrología no, nos da mucha información sobre eso. Y luego el tarot, ahora mismo el que estoy enseñando, el tarot terapéutico, Sí, que es, digamos que es ver a través de los arcanos mayores qué chakra tenemos afectado, sí, en qué momento se produjo y qué podemos hacer para rectificar ese bloqueo. Y sí, además trato de enseñar porque el tarot es bastante complejo, pero yo ahí creo ahí una forma de investigación en el tarot terapéutico que es muy sencillo, dentro de lo complejo que es el tarot, pero muy sencillo, para conectar, como siempre, con los conflictos que he heredado y que me están condicionando mis formas de existencia. Porque eso hay cartas para el segundo chakra, cartas para el primero, o sea, cartas para la relación con el padre, con la madre, la relación con uno mismo, en fin. Es descubrir cuál es el conflicto y cuáles son las pautas que me van a ayudar a solucionarlo, que por eso me gusta tanto enseñar el tarot terapéutico, porque ya no es que usted tiene un conflicto con su padre, sino que usted, el conflicto que tiene actualmente se originó en estas condiciones con su padre y las vías de solución pueden ser esta, aquella o la otra, según vayamos viendo eh, las cartas que uno ha elegido. Hay que tener en cuenta que cuando una persona está barajando un tarot pensando en la cuestión que quiere descubrir, es el inconsciente quien va a elegir los arquetipos a través de los cuales yo voy a intentar, yo que me estoy echando el tarot, o si me lo está haciendo otra persona, es elegir los arquetipos que expliquen qué me está pasando y cómo puedo salir de ese laberinto. claro. Otros cursos son de alquimia, puramente Sí, alquimia, igual que hacemos astrología o hacemos tarot, o hacemos también alquimia, que es el estudio de los 7 chakras, pero sí, desde un punto de vista terapéutico. sí, Los conflictos con mamá, los conflictos con papá, los conflictos conmigo mismo. Es tratar de ver, yo siempre voy a lo mismo, Sergio, es tratar de poner a la persona en contacto consigo mismo para que se dé cuenta que tiene muchísimos recursos para darle viabilidad a los conflictos que como ser humano ha ido desarrollando y abrir una vía para que el maestro interno se exprese, claro. que es lo que hay que hacer. Todos vivimos, todos tenemos un maestro interior y hay que abrir la vía para que se exprese, Para que porque nosotros mismos tengamos esas herramientas, esos recursos para poder luego ayudarnos a nosotros, ¿no? y a los demás. Claro. Y a los demás, evidentemente, claro. Sí, pero que no busquemos, digamos, la ayuda de una forma externa, sino que tengamos nuestras propias herramientas para incluso nosotros mismos irnos sanando. Claro, todos tenemos recursos. Claro. Y además de estos talleres que impartes, ¿realizas algún tipo de terapias a nivel individual? También, claro, hay personas que o bien les gusta venir más a la consulta privada y hacer terapia privada, o sencillamente hacer una lectura o una revisión de la carta natal, porque la carta natal tiene su revisión, bueno, es cada vez que la persona quiera, ¿no? Sí, Pero anualmente con cada cumpleaños se renueva la carta natal, con lo que se llama la revolución solar. Es una comparativa sí, en donde se ven los trabajos espirituales del año, ¿no? Las dificultades o los retos a los que tendremos que hacerle frente y buscar respuestas. claro, En fin, eso ya cada persona, tú sabes, claro. ¿Y recurren a cómo, los cursos o a las consultas privadas o a las dos cosas, eso ya.
Claro, según la lesión de cada uno. Y Ana, ¿cómo podrían contactar contigo aquellas personas que nos estén escuchando hoy y quieran contactar contigo, pues tanto para una formación como para una consulta individual? Pues a través del teléfono. ¿Y a qué teléfono podrían contactarte? Mi teléfono para este tema es el 651 Sí, 591 501. genial. Y en este caso las consultas tú las realizas en la ciudad de Sevilla, ¿no? Y si hay alguna persona que nos esté escuchando y En esté 2 fuera, semanas. lo podrías hacer a través de Skype, otra forma para aquellas personas Sí, que no residan aquí. sí, sí, sí. Sí. Vale, sí, que también existe esa Porque de hecho hay opción para... personas, sí, porque hay personas que a lo mejor están en Holanda o en Alemania o en Argentina Sí, y se ponen, porque a lo mejor me han visto en el Facebook y han visto, pues me claro, envían un mensaje a través del Messenger y luego no, lo hacemos por Skype, con los medios claro. que tenemos. Claro, genial. Pues os animo a todos los oyentes a que contacten con Ana porque además me consta que es una excelente profesional y tiene la agenda bastante ocupada y eso ya dice mucho, o sea que hay un buen trabajo detrás. Así que nada, si puedes repetir de nuevo el número, Ana, para si no lo han podido oír bien los oyentes, te lo agradezco. Sí, es el 651 591 501. Genial. La vida es mucho más de lo que captan tus ojos. Si crees que solo existe lo que ves, tus metas y logros encuentran los límites que tú has creado. Si confías que el universo es infinito y que las posibilidades no tienen ningún límite, estás predestinado a llegar a donde te propongas. Muchas gracias, Anadasa, por compartir tu sabiduría y experiencia para aportar luz en el sendero vital de las personas. Gracias a ti por haberme dado la oportunidad de expresarme. Gracias de corazón por toda la riqueza y la sabiduría que nos has aportado hoy, que nos va a engrandecer sin duda a todos los que estamos escuchando esta entrevista. Encantada y gracias a vosotros. Muchas gracias a todos y a ti que nos escuchas, ámate, por favor. Recuerda que la clave de la felicidad está en ti. Ponte en acción para saltar obstáculos, romper barreras y trascender tus miedos. Si necesitas ayuda, ponte en contacto conmigo a través de mi web www.sergioamado.com. Descubre aquí todas las herramientas de superación personal que he desarrollado para ti. Apaga tu mente y pon tu corazón en on. Pero mientras tanto, ámate, por favor.